Bienvenido a este pequeño video en el cual vamos a estar hablando de seccionadores eléctricos de baja tensión. Inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción teórica para ver conceptos básicos de los mismos. Según el vocabulario electrotécnico internacional, un seccionamiento es una función destinada a dejar sin tensión, por razones de seguridad, toda una instalación eléctrica o parte de ella. En función de esto vamos a empezar a poder analizar cuáles deberían de ser las características de un seccionador. Acá vemos dos definiciones de seccionador. Los dos son de la IEC. Una es la que está incluida en la norma, en la 60947, y la otra definición es del vocabulario electrotécnico internacional. Ahí la bien, si quieren verla más en detalle, nada, pausan el video. Básicamente nombrar que hay una es más amplia que la otra, en donde la de la IEC es más amplia que la del vocabulario electrotécnico internacional, que esta última solo se basa en el tema de la aislación eléctrica, de la separación de contacto y los ensayos que se le hacen a los mismos. Para ello, identificamos varios aspectos que debería de cumplir un seccionador, ¿no es cierto? Primer punto, todos los polos deben de estar abiertos, que alimentan al tramo de instalación. Debe de poder soportar corrientes normales y corrientes de falla en su posición de cerrado, tales como corriente de cortocircuito o sobrecarga. Debe de poder tener un mecanismo de bloqueo en su posición de abierto, de manera que no permita alimentaciones accidentales al tramo de instalaciones. Bueno, el otro punto es lo que la norma especifica en lo que tiene que ver con la distancia entre contactos y ensayos de aislación que se le hacen al seccionador. Y sobre todo, debe de poder verificarse su posición de abierto, ¿no es cierto? Esto ya sea en forma visual o en forma mecánica, ¿no es cierto? Visual es viendo los contactos abiertos o cerrados, o sea que el seccionador, ya sea porque es abierto o porque no lo es, pero es transparente y permite verlo, o tener una condición en el cual la indicación sea solidaria al eje que opera los contactos, que abre y cierra los contactos. Es decir, que no haya posibilidad de que esté indicando una posición que no sea la real de los contactos. Bien, en función de esto vamos a encontrarnos con distintas características, si queremos llamarlo de esa manera, pero de seccionadores. Es decir, en su condición básica todos tienen que cumplir lo que nosotros recién enumeramos. Después pueden incorporar algunas funciones adicionales, alguna capacidad de operaciones adicionales. Está el seccionador básico que cumple las condiciones antes mencionadas, en el cual no permite lo que dijimos al principio. De hecho, este no lo permitiría. Es en su condición básica poder abrir y cerrar corrientes de carga. Puede soportar sobrecargas. En su condición de cerrado puede soportar cortocircuitos. No las puede abrir. Está en el seccionador bajo carga, que es un seccionador en el cual el fabricante indica que tiene la posibilidad de abrir y cerrar corrientes de carga. ¿En qué orden esas corrientes de carga? Bueno, va a depender, para eso la norma especifica una categoría de utilización. Como recién definimos en el anterior, en lo que era el seccionador, su categoría de carga básica
para un seccionador común es una C20, que es que no puede abrir ni cerrar corrientes de carga. Cuando son bajo cargas debe de indicar en la placa del seccionador cuál es la característica de esas corrientes de carga que puede operar. Después tenemos seccionadores fusibles. Un detalle importante acá, porque lo vamos a diferenciar de lo que es un seccionador confusible. Un seccionador fusible es aquel seccionador en el cual el contacto móvil son los fusibles. Es el que cierra y abre el circuito, es el propio fusible. Porque ya sé, porque tiene un mecanismo en el cual los más comunes están montados en la tapa, entonces cuando uno abre, el operador abre la tapa, solidario a esa tapa están los fusibles, entonces abre los contactos, interrumpe la circulación de corriente a través de esos contactos. Eso es un seccionador fusible, en donde el contacto móvil es el fusible. Un seccionador con fusible es un seccionador que cuenta con fusibles en serie, pero el contacto móvil no son los fusibles, ¿no? Tiene sus contactos de apertura y de cierre. Y el fusible está montado en el propio seccionador, pero están fijos, están colocados de forma permanente. Se pueden sacar, pero digamos, no son móviles, no entran en juego al momento de abrir y cerrar. Y después vamos a encontrarnos en baja tensión con interruptores seccionadores. Pero es un interruptor que en su posición de abierto cumple y certifica las condiciones de un seccionador. Permite hacer un seccionamiento. Acá estamos viendo lo que hablábamos hace un rato, que correspondía a cuando uno tenía un seccionador bajo carga, cuáles eran las características que debería de estar incluida en la placa del equipamiento del propio seccionador, cuáles eran las características que lo hacían un seccionador bajo carga. Encontramos acá 4 categorías, las van a poder ver en todas las categorías que estamos viendo. Nos encontramos con los cosenos phi que deben de poder manejar mínimos y la magnitud de las corrientes de conexión y de desconexión. Bueno, acá vemos una imagen de lo que sería un seccionador en su concepción básica. Acá vemos seccionadores bajo carga. Lo que hablábamos hoy cuando estábamos detallando las características era un seccionador bajo carga, el de la izquierda, que indica su posición de abierto y de cerrado de forma mecánica a través de un indicador que es solidario a los ejes que están montados los contactos, con lo cual es fiable, digamos, no hay posibilidad de que no indique otra cosa que la posición real del contacto. Y en el de la derecha lo que estamos viendo es que la verificación es visual. Se logra, más allá de que tenga un eje con una indicación, uno ve al contacto en su posición. Tiene una verificación visual. Bien, acá están lo que son seccionadores fusibles. Estos seccionadores fusibles, como hablamos inicialmente, son seccionadores donde el contacto móvil es el fusible. Acá estamos viendo seccionadores con fusible. El seccionador con fusible, como dijimos, vemos dos tipos que básicamente son lo mismo, pero el de la izquierda es un seccionador como el que vimos, que es bajo carga, pero tiene en serie montada fusible. No tiene más que eso, es un seccionador bajo carga con fusible. En el de la derecha es un seccionador unipolar de distribución de baja tensión, que lo que estamos viendo ahí que está en serie el seccionador con el fusible. Tiene un fusible, una base para fusible, se denomina lira.
Y acá lo que vemos es un interruptor que en su posición de abierta certifica que permite hacer un seccionamiento. Bien, tenemos acá un seccionador fusible. En realidad tenemos 3 seccionadores fusibles. ¿Qué lo define como seccionador fusible? Bien, el hecho de que el elemento, el contacto móvil, sean los propios fusibles. En este caso están adicionados en la tapa. En los 3. Este es un seccionador fusible donde va en la tapa, igual que este, es unipolar, ese, y es para líneas aéreas, ¿no es cierto? Bien, en este caso de tipo industrial. Así que dijimos, seccionador fusible. ¿Por qué? Porque el elemento móvil, el que hace el contacto, es el propio fusible. Eso lo hace. Bien, es bajo carga. La característica de la categoría de utilización está dada por la chapa, que dice que es AC22 para 250 A, 660 volt, y AC23 hasta 250 A, 380 volt. Esa es la categoría de utilización. No sé si se llega a leer ahí que dice que hay que operar rápidamente. ¿Por qué hay que operar rápidamente? Porque bueno, es bajo carga y normalmente los bajo carga tienen la posibilidad de que tenga un dispositivo mecánico que asegure la velocidad de la apertura de los contactos. En este caso depende del operador, por eso recomienda en la propia tapa que la apertura sea rápida. Bien. Acá están los fusibles. Suelen traer un bloqueo para poder sacar los fusibles. En este caso está acá. Es este. Pero hay de distintos tipos, ¿no? Suelen a veces venir para distintos tamaños de fusibles. Así que bueno, este es el elemento móvil. Y el bloqueo que se puede hacer, se hace retirando la tapa, ¿no? El hecho de que sea seccionador requiere de que uno pueda tener con seguridad la posibilidad de confirmar la posición de los contactos del seccionador. En este caso es visual, lo vamos a ver. Puede ser visual o mecánico. En este caso es visual, ¿no? Bien. Un tema más, la cámara apaga-chispa, que es la que ayuda a extinguir el arco del seccionador bajo carga. En este caso está de un solo lado la cámara apaga-chispa, suele venir de un solo lado, porque es el primer lado que abre y es donde hay que extinguir el arco. De este lado queda, pero queda conectado último, se desconecta último. Si nosotros lo miramos acá, ahí ya están entrando los contactos en los contactos de abajo, las cuchillas en los contactos de abajo. Ahí ya entraron y están haciendo contacto abajo, ¿ven? Y todavía no entraron en esto. Por eso tienen la cámara apaga-chispas solo de un extremo. Bien. Estamos acá. ¿No? Ahí está. Lo que vemos acá es un seccionador con fusible, ¿no? Un seccionador con fusible. Bueno, la diferencia acá es que el elemento que hace el contacto, o las veces el contacto móvil, no es el fusible. El fusible está acá. Este también es un seccionador con fusible de baja tensión para líneas de baja tensión de distribución, ¿no? De red eléctrica. Con fusibles que no son de alta capacidad de ruptura, es un fusible tipo Lira, se le denomina así. Y bueno, y el hecho que sea seccionador con fusible es porque el seccionador es el seccionador, que es este, ¿no? Y el fusible va en serie con el seccionador. Acá vendrían conectadas las líneas,
¿no? Aérea, distribución aérea, está montado sobre cruceta, y el seccionador está por un lado y en serie están los fusibles de este tipo, en este caso el Lira, ¿no? No es un fusible, este sería el fusible. Bueno, esto es todo. Espero les sirva esta pequeña introducción a seccionadores eléctricos de baja tensión y ayude a comprender el equipamiento.